Bienvenidos a nuestra séptima lección en nuestro curso sobre el devocional y la oración. Hoy día vamos a hablar de cómo realmente permanecer en la palabra de Dios. Y en Juan 15, Jesús nos da una excelente ilustración de la relación que hay entre Él y los creyentes. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí, claro, lo recuerdo. Jesús dice que Él es la vid verdadera y que nosotros, los discípulos, somos las ramas. Tal como las ramas de la vid solamente pueden llevar frutos si permanecen en la vid, así también nosotros, solamente si permanecemos en Jesús, podemos llevar frutos. Estas son realmente palabras muy importantes y en esta lección vamos a reflexionar un poquito más sobre esas palabras y esa ilustración de Jesús. Pero una rama no puede así nomás separarse de la vid. ¿Por qué entonces usar esta ilustración? Bueno, la vid que cultivaban en aquel entonces no crecía hacia arriba en forma vertical, como la mayoría de los vides que conocemos hoy en día. Era una planta que crecía a lo largo del suelo, ¿no? Y se extendía sobre la tierra y no hacia arriba. Sus ramas se arrastraron por la tierra y muy a menudo el punto de la rama perforaba el suelo para echar raíces. Así que la rama de una manera u otra echó su propia raíz, ¿no? Pero cuando esto pasó, la rama canalizaba toda su savia a sus propias raíces, ¿no? Y al final cortó la conexión con el tronco o con la vid, ¿no? Y dejó de recibir savia y por eso se secaba y, bueno, se marchitaba entonces, ¿no? Se le había separado totalmente del árbol, de la vid, de la parte central de la vid, ¿no? Ya no recibía nada. Y por eso el labrador tenía que ir a levantar las ramas así frecuentemente, ¿no? Para evitar, ¿no?, que echaran sus propias raíces y se cortara de la vid, porque de esa manera, bueno, se secaron y se murieron. Veo que estas ramas se parecen mucho a nosotros. Siempre queremos vivir independientemente de Dios. Queremos echar nuestras propias raíces y separarnos de Él. Pero tal como la rama no puede sobrevivir sin la vid, así también nosotros no podríamos vivir sin Jesús. Nuestra vida se marchitaría y no llevaríamos frutos. Morimos si nos separamos de Dios. Sí, y esta es también la razón por la que Jesús subraya la necesidad de permanecer en Él y permanecer en su palabra. Porque la palabra es la savia de gracia que fluye de Jesús y que nos mantiene con vida y que hace que llevemos el fruto del Espíritu Santo. A veces Dios también tiene que hacer como el labrador, ¿no? Tiene que levantarnos, ¿no?, del suelo cuando nosotros estamos alejándonos de Él y tratando de echar raíces propias. Puede ser un proceso duro cuando Él nos levanta y nos limpia, ¿no? Tiene a veces que cortar unas ramitas, ¿no?, y levantarnos. Pero lo hace para que sigamos vivos en Cristo, para que sigamos en la fe, y para que llevemos también el fruto que el Espíritu quiere hacer crecer en nosotros para la gloria de Dios. Y la palabra que se menciona en Juan 15, que nos limpia, ¿no?, es realmente el Evangelio de la gracia, el Evangelio del perdón. Es la palabra sobre la obra de Jesús, sobre lo que Él ha hecho, sobre su muerte en lugar de nosotros, sobre la justificación que Él nos regala
la justificación que no tenemos en nosotros mismos, pero que recibimos de Él. Es la palabra que se pronunció sobre nosotros en el bautismo. Y esa palabra de Jesús nos limpia de todo mal, nos limpia de todo pecado. Y por eso es menester para nuestra vida y nuestra salvación que permanezcamos en esa palabra del Evangelio. Pero, ¿qué significa realmente la expresión permanecer en la palabra? Bueno, permanecer en la palabra no se refiere simplemente a la lectura bíblica. No tiene que ver que una cierta frecuencia de lectura bíblica. Se trata de permanecer en la fe en Cristo y en la palabra de la gracia, del Evangelio, que nos limpia y que nos salva. Pero si descuidamos la Biblia y la predicación de la palabra, si dejamos la oración y la comunión con Jesús, entonces nos comportamos tal como las ramas que están alejándose y echando sus propias raíces, ¿no? Y se puede decir que no nos salvamos por leer la Biblia, no nos salvamos por leer cierta porción o tener cierta frecuencia en nuestra lectura bíblica. No, porque la salvación es por la obra de Cristo, es por la fe en Él, no por lo que nosotros hacemos. Pero corremos el riesgo de perder la fe en el Evangelio, de olvidarnos del Evangelio, si no permanecemos en Cristo y si no nos alimentamos frecuentemente de su palabra. Fabián, tú tienes un carro, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿qué pasa con tu carro si no echas gasolina así de vez en cuando? Bueno, el motor no funciona, por lo tanto no puedo moverlo y no puedo llegar a ningún destino. Así es, ¿no? Sabemos, ¿no?, que un carro no puede correr sin gasolina. Sabemos que frecuentemente el chofer tiene que ir al grifo y echarle gasolina a su carro. Y no puede postergarlo, aunque, bueno, esté deprisa o esté yéndose a una reunión muy importante. Porque si sigue manejando para llegar a su destino o a sus reuniones importantes sin tomarse el tiempo para echarle gasolina al carro, simplemente no va a llegar, porque el carro se va a detener. Así también frecuentemente necesitamos tomarnos el tiempo para llenar nuestro depósito espiritual, ¿no? Echarle la gasolina espiritual a nuestro alma, a nuestra fe, porque si no, vamos a secarnos espiritualmente y detenernos, pararnos. Y por eso tenemos que tomar la decisión de dedicar varios momentos durante la semana a la comunión con Cristo, ¿no? La lectura bíblica, escuchar su palabra, orar a Él, para que Él nos llene de su fuerza, para que Él nos llene con su espíritu y para que Él nos guarde en la fe. Entendemos entonces la gran importancia de permanecer en la palabra de Jesús, la palabra del Evangelio. Y para hacer esto, bueno, necesitamos hundirnos siempre en el Evangelio, hacer que el Evangelio llene nuestra vida. Tenemos que hundirnos también en la comunión, ¿no?, con Cristo, escucharle, orar a Él. Y en nuestro devocional personal durante la semana podemos justamente hundirnos en el Evangelio. Podemos estar en comunión con Cristo para escuchar el Evangelio. Y eso es una muy buena forma, ¿no?, de no solamente acordarnos del Evangelio para no olvidarlo, sino también para aplicarlo a nuestra vida. Porque necesitamos también aplicar el Evangelio a nuestra vida. Porque sabemos que hay muchos desafíos, hay tentaciones, hay caídas, hay pecados en nuestra vida. Y a veces nos preguntamos, bueno, si Dios sigue amándonos, si hay perdón para nosotros. Y por eso necesitamos escuchar siempre el Evangelio y también aplicarlo a los problemas concretos en nuestra vida. Puede ser problemas en la familia, puede ser
una discusión con el cónyuge, puede ser un problema con los hijos, con los vecinos, qué sé yo. Pero predicar el Evangelio a nosotros mismos, escuchar el Evangelio justamente a esas debilidades en nuestra vida, esas caídas en nuestra vida, es importante. Y en el devocional se puede hacer esto, ¿no? Dejar que Jesús realmente venga a nosotros, ¿no? Con su gracia y que nos consuela también con su gracia, y dejar que el Evangelio y la gracia llene toda parte de nuestra vida. Pero a veces es difícil realizar el devocional continuamente. Es difícil concentrarse y a veces hay algunos que no saben leer bien y tampoco tienen la disciplina de tener una lectura diaria o semanal. El devocional personal es un buen hábito y trae mucha bendición a nuestra vida, pero es un gran desafío. Asimismo, también tenemos a nuestro enemigo el diablo, que no quiere que leamos ni que tengamos una comunión con el Señor. Sí, debemos ser conscientes, ¿no?, de sus tácticas y tomar también las precauciones necesarias contra sus engaños muy astutos, ¿no? Y si a ti te resulta difícil hacer un devocional frecuentemente, quiero decirte una cosa: no estás solo. Somos muchos que estamos luchando con eso. Y tus problemas con tu devocional no te hacen menos valioso a los ojos de Dios. El amor de Dios, su gracia, su misericordia valen igual para ti como para todos los demás creyentes. La persona que tiene la buena habilidad y la disciplina de hacer su devocional frecuentemente no es más agradable para Dios que tú, ni tiene un lugar más cerca de Cristo que tú. Porque la relación de amor con Dios no depende de nuestras obras, ni de nuestra habilidad de hacer tal o cual disciplina de piedad. La relación con Dios y su amor hacia nosotros no depende de nosotros, sino únicamente de Jesús y de lo que Él ha hecho. Y Él ha hecho todo bien para nosotros, tanto para los que saben hacer su devocional como para los que no. Al mismo tiempo, no cabe duda de que la comunión con Dios por medio de una lectura bíblica, por medio de la oración, trae consigo mucha bendición. Y por eso quiero animarte a buscar una forma, un ritmo adecuado, buscar una frecuencia que funcione para ti. No tienes que hacer todo un estudio bíblico cada día para sacar provecho de tu devocional. Empieza con 5 a 10 minutos y eso se puede hacer 2 o 3 veces a la semana, cuando sea posible. Y si esto funciona para ti, puedes aumentar la frecuencia o simplemente seguir así. A veces puede ser difícil realizar su devocional personal, pero también es de gran ayuda hacerlo en conjunto con otras personas. Y si es que tiene una familia cristiana, entonces es bueno tener un momento para leer y orar juntos. Y además podemos hacer esto con compañeros de estudios o también algunos colegas del trabajo. Lo que tenemos que hacer es buscar un rincón en los momentos de receso y orar y leer una porción pequeña de la palabra. Unos minutos de lectura de la palabra y de oración pueden causar un gran impacto en su vida personal, así como también en la vida con sus colegas de su trabajo, compañeros de estudio y en su familia mismo. Sí, y otra opción es la noche de oración en la iglesia, o por ejemplo una noche de estudio bíblico en tu congregación. Y si no existe en tu congregación, bueno, puedes tomar la iniciativa y hablar con tu pastor y animar a otros a que empiecen, ¿no?, a orar y estudiar y leer juntos en la iglesia.
Juntos podemos apoyarnos unos a otros a escuchar el Evangelio y a perseverar también en la fe, perseverar en la oración. Se puede decir que el testimonio de mi hermano en la iglesia es importante porque me fortalece a mí. A veces yo puedo ser débil, yo puedo estar dudando, pero entonces el testimonio de mi hermano me da ánimo y me hace perseverar y permanecer en el Evangelio. Hablando del devocional, no existe una forma correcta, sino que hay un sinfín de posibilidades para hacerlo. Y lo importante es que tú encuentres una forma que sea conveniente para ti. Y por eso quiero darte un reto. Te animo a experimentar y a buscar una forma de leer o de escuchar un poco más de la palabra de Dios y de pasar unos minutos en una oración. Busca una forma, los momentos adecuados durante la semana. Pídele quizás la ayuda de un hermano, de un compañero, para que lo hagan juntos. La bendición de alimentarse de la palabra de Dios es muy grande, así que no te lo pierdas.